Tiempo Digital México presenta Rock, Cine y Comics, la entrevista con Carlos Cajero. Jesús, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Diario Tiempo Digital México en Rock, Cine y Comics. Platícanos este proyecto de organización Sine Qua Non Lab, ¿no? Que ya tiene bastantes años trabajando, y cuéntanos de qué se trata, Jesús. No, muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo. Fíjate que lo que hacemos nosotros es tan poco visto en las pasarelas y en las alfombras rojas que me da mucho gusto que haya interés. Lo que nosotros hacemos, Sine Qua Non Lab, es una organización que se fundó hace ya casi 12 años por un grupo de cineastas que estábamos saliendo en ese tiempo de la escuela de cine, y nos preguntábamos qué es lo que siguen para nosotros ahorita, ¿no? O sea, cómo podemos continuar desarrollando nuestros proyectos. Y a mí, de ese tiempo egresamos todos de Columbia University en Nueva York. Siendo yo el único mexicano, se me ocurrió invitarlos a mis compañeros y amigos a que viniéramos a un retiro a Tzintzuntzan, en Michoacán, para escribir durante ese verano, ¿no? Entonces, el resultado fue que de ahí salieron 5 guiones que posteriormente se hicieron películas todos, y uno de ellos incluso llegó a ser nominado a los Oscar estudiantiles. Todos fueron muy bien recibidos, estuvieron en festivales, y eso nos dio la clave. Nos quedamos nosotros ya con la idea de que lo que seguía era justamente desarrollar ya ese proyecto y hacerlo realidad. Y lo que hicimos fue que nos organizamos como una organización civil y fundamos lo que ahora es Sine Qua Non Lab, que ya estamos cumpliendo casi 12 años, como te decía. Y lo que hacemos nosotros es que seguimos dando este espacio para que los cineastas de todo el mundo vengan a desarrollar sus largometrajes de ficción con nosotros. Durante 2 semanas, más o menos, un poquito más. Es un retiro en Tzintzuntzan, Michoacán, que traemos a grandes cineastas también como mentores para que se guíen la evolución de los guiones de largometraje de ficción que se trabajan con nosotros. Y muy contento, además, y muy orgulloso, te quiero compartir, por si a alguien de tu auditorio le interesa saber. A nosotros, por 2 años consecutivos, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, que otorga el Oscar, dan Oscar a la industria. Y a nosotros por 2 años nos lo dieron con un Oscar que se llama Filmcraft, que es justamente para las organizaciones como la nuestra, que nos dedicamos a coadyuvar o a apoyar el desarrollo de los guiones de ficción. Entonces, con mucho orgullo lo digo, porque es la primera vez que el Filmcraft sale de Estados Unidos. Siempre se ha otorgado a instituciones en Estados Unidos, y a nosotros nos lo otorgaron. Primero fue compartido con el Festival de Cine de Toronto, que es el festival más importante del continente, y a nosotros en Tzintzuntzan, y ya el segundo año nos lo dieron nada más a nosotros, cosa que nos da muchísimo gusto, la verdad. Oye, ¿cuál es el procedimiento para poder llegar a Sine Qua Non? Yo soy un cineasta, ¿hay convocatorias o cuál es el procedimiento? Mira, nosotros tenemos 2 talleres. Un taller que es de líneas argumentales, que es decir, cuando nace la historia. Tú tienes nada más una idea muy vaga de, no sé, hay algún personaje que te guste o alguna anécdota que tuviste en tu vida, alguna leyenda familiar o de tu localidad. Dices, yo querría hacer una película sobre esto, pero no sé cómo empezar a elaborar el guión. Para eso, líneas argumentales. Llegas durante 10 días con los mentores, con los facilitadores de nuestro taller. Ayudamos a que de una idea vaga o de un personaje llegues con nosotros a lo que en la jerga se llama un tratamiento, que es realmente ya el desarrollo completo del argumento de la historia. Y a partir de ahí se puede hacer las páginas de tu guión, ¿no? Ya se puede guionizar después de eso. Pero primero nosotros ayudamos a que de una idea muy básica se llegue a una sinopsis y a un tratamiento. Y el otro taller que tenemos es el taller de revisión de guión. Esto es cuando ya está, cuando tú ya tienes tu guión completo y que lo que necesitas es que ya quieres, que ya estás en perspectiva de
de producir, que dices, no sé, yo lo quiero, yo creo que este guión, esta película yo la voy a rodar de aquí unos 6 meses o máximo un año, una cosa así, pero necesita todavía una revisión de guión. Entonces, para eso es el otro taller que tenemos. Para los dos talleres, nosotros lanzamos una convocatoria en la comunidad internacional. Todos invitamos a cineastas de todo el mundo, porque también nos interesa mucho que se nutran los guionistas con la diversidad que acude a nuestros talleres. Y eso es una de las claves que hemos tenido nosotros, justamente tanto en el taller de inglés como en el de español. Es una gran diversidad de voces las que escuchas de todas las sociedades, de todos los bagajes culturales, y eso ayuda mucho y enriquece muchísimo el texto de los guionistas, ¿no? Para los dos hay una convocatoria. Ahora mismo vamos a celebrar a partir del 10 al 19 de abril. Se celebra el primer taller de líneas argumentales, y después en mayo se celebra el segundo taller de líneas argumentales. Se hace uno en español y luego uno en inglés. Y en agosto se lleva a cabo el taller de revisión de guión en inglés, y entre octubre y noviembre se lleva a cabo el taller de revisión de guión en español. Es decir, tenemos suficientes programas para quien esté interesado. Si no puede acudir a uno por el tiempo, porque esté rodando, porque esté en otro proyecto, lo que sea, tiene oportunidad de mandar su solicitud, de postularse para poder entrar a cualquiera de los otros talleres. Oye, ¿tiene un costo estos talleres que... Sí, fíjate, tiene un costo. Afortunadamente, justo por el premio que nos dio la academia y porque el IMCINE nos apoyó el año pasado, nosotros lo que hicimos fue que ese apoyo lo tradujimos en dar becas para los participantes. Todos los participantes seleccionados al taller, afortunadamente este año van a contar con una beca, porque también creemos que es el momento en el que se necesita más el apoyo, cuando no hay todavía mucha perspectiva de la película, pero que estás queriéndote subir a la ola para que empiecen a apoyarte instituciones como el IMCINE o como otras instituciones. Pues necesitas llevar la estampita de que cuando menos tu guión está bien elaborado, ha pasado por un taller de alta calidad como el nuestro. Entonces, por esa razón estamos dando las becas, justamente para apoyar en el arranque de las películas, ¿no? De cuando se empieza a estructurar lo que va a ser el proyecto de desarrollo de la película. Invito a las personas interesadas que acudan a nuestra página. Ahí podrán ver las condiciones y las becas y los costos que hay. Pero todos los participantes aceptados a estos talleres van a tener una beca, y se lo agradecemos a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos y al IMCINE que nos permitieron hacerlo. Entonces, los talleres son solamente en cuanto a las creaciones y estructura del guión, supongo que creación de personajes también. Así es. Todo este desarrollo, clímax, final, sí, la cliffhanger, todos esos elementos, ¿no? Sí, mira, realmente no estamos inventando nada, ¿no? Estamos nosotros muy atados a la arquitrama aristotélica y estamos muy basados en ello. Lo que sí pasa es que les recordamos a los guionistas, porque muchas veces se clavan en alguna cosa nada más y olvidan, no sé, reforzar la trama, por ejemplo, ¿no? Los actos, o hay una indefinición acerca de cuál es el protagonista, y es muy importante definirlo. Es muy importante definir desde qué punto de vista vamos a ver esa película. Pero aún guionistas experimentados, hay un punto, fíjate, en el que se necesita tener una mesa en la que puedas escucharte, en la que te puedan escuchar y de donde puedas tú recibir retroalimentación. Una mesa profesional, porque los guiones normalmente se los enseñamos a nuestra pareja o nuestro productor, pero no llega más allá. O sea, ellos te pueden ayudar hasta cierto punto, pero si tú los sometes a una mesa de 12 guionistas, que todo el mundo quiere hacer también su película y que te van a dar retroalimentación de alto calibre, y que además nosotros, por nuestra cuenta como organización, ponemos a trabajar a la gente. O sea, les metemos caña para que aprovechen el tiempo que
que van a tener con estos mentores increíbles. Tenemos mentores muy famosos en la industria, pero que también en la academia son muy respetados. David Muñoz, que te decía que estaría encantado con tu colección, es uno de nuestros mentores, que además él es uno de los mentores que tiene Ibermedia, por ejemplo, en España. Él es español, él vive en Madrid, y el más o menos el tipo de cine que él ha cultivado pues es un poco de género fantástico, ¿no? O de horror o de terror. Entonces, el tipo también de proyectos que se curan para un taller de David pues tienen que ver no necesariamente con que sean de género, pero que el plot de las películas que le llevamos se hablen una con otra para que pueda haber más efectividad en términos de trabajo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿crees que hagan falta más guionistas en México? Pues hay muy buenos guionistas en México, pero yo creo que lo que adolece nuestra industria cinematográfica independiente, no solamente en México, fíjate, yo creo que en la mayoría de nuestros países, de nuestra región, es el coco, es el guión, es a donde menos se le mete, menos interés despierta, no sé por qué, o sea, es una cosa muy poco lógica para mí. Pero si tú le pides el presupuesto a cualquier productor, te reto a cualquier productor en México, lo menos que se le dedica es a la escritura del guión. Es el rubro más pequeñito, es a donde no le meten dinero, muchas veces ni les pagan a los guionistas en realidad. Imagínate, o sea, y es el esqueleto de tu película, es el corazón de la película lo que tú... Entonces, nosotros justamente por eso desarrollamos el taller, porque no nos importa de qué quiere hablar la gente, pero que lo sepa decir bien. No importa de qué quieres hablar, pero que sepas cómo estructurar la historia, que tu audiencia te siga. Por eso fracasa tanto el cine independiente, porque el autor se pierde en su maraña de mental y nunca transmite el mensaje que quería transmitir. Y nunca se presta atención a eso hasta que ya está hecha la película. Y sabes que equivocarse en cine es muy costoso. Es muy, muy caro equivocarse en cine. Y para muchos hay ejemplos, que no los voy a decir, pero hay ejemplos de muchos que fueron ópera prima y despedida, debut y despedida, porque fueron películas horrorosas que no se entendía más que el autor. Y yo creo que al final ni su mamá, o sea, así, cosas horribles que dices, bueno, las películas no se hacen para que las vea tu mamá o tu familia nada más, tienen que tener una función de entretener, es la finalidad, ¿no? Que hay un entretenimiento. Ahora, si quieres tú plantear alguna cosa filosófica o de otro tipo, bueno, también ya entra tu voz como autor, ¿no? Pero en principio, el origen de las películas pues es entretener y tienen que tener, a mí me parece, esos elementos que hagan que la audiencia siga la película, ¿no? De principio a fin. Entonces, ojalá que lo escuchen esto más guionistas mexicanos, y te digo de todo el mundo. Yo creo que es de lo que adolece nuestro cine de nuestra región. Por el contrario, el cine, por ejemplo, de estudio, te metes a ver los créditos y te das cuenta de que hay 15 guionistas para una película. Pues saben muy bien para qué están invirtiendo el dinero. Y los guionistas en Hollywood viven de escribir, ¿sabes? Eso es lo que nos hace falta a nosotros, o sea, que se reconozca el oficio de guionista como una carrera profesional de la que pueda vivir la gente bien, o sea, no ¿sabes? Que pueda vivir bien, o sea, escribir es un arte, y conlleva muchísimos sacrificios el tener que estar, porque además es un oficio muy solitario, y creo que tiene que tener una recompensa válida, ¿no? Cuando menos. Justamente también es parte del gran acierto de Cine Qua Non Lab, que es justamente, como es tan solitario, un oficio tan solitario, pues el poder juntar a un grupo de guionistas que han estado por años, muchas veces, trabajando en su idea, en su historia, y que finalmente la pueden explorar con otros guionistas, ¿no? Con otros profesionales del guión. Entonces ya salen de los talleres con el tratamiento final del guión, en los casos, y ustedes dan ese contacto para que se pueda producir la película, o ya no se puede. No, mira,
Esto no es solamente un paso dentro del desarrollo de la película. Okay. Es como uno de los procesos por los que tiene que pasar. Idealmente, si hay un buen productor que sea muy picudo, que sea inteligente, dice, ¿sabes qué? Vamos a someter el guión con un script doctor o lo vamos a meter a un laboratorio como el nuestro para que se fortalezca la historia. Pero es solamente un paso. Ahora, lo que nosotros hacemos es que, como mucho de este cine independiente se levanta a partir de las participaciones en instituciones o en organizaciones como la nuestra, nosotros sí recomendamos a la gente. Sí mandamos recomendaciones para todos los demás. De hecho, tenemos una alianza con Sundance, con los laboratorios de Sundance, con el Tribeca Film Institute, con el ICA de Argentina, con Proimágenes y con Proyecto Paradiso en Brasil, con el ICA de España. Todas estas organizaciones tenemos nosotros una alianza para que si hay algún participante de esos países a nuestro taller, nosotros en primera ellos pagan el fee de participación, pero también para nosotros poder recomendar más adelante para que los fondos en estos países se les faciliten a los talleristas que han pasado con nosotros, porque también a ellos les interesa, como es una parte del proceso, como te decía, a ellos les interesa apoyar a películas que ya están fortalecidas en el guión, justamente porque han visto el fracaso que ha representado el mandar apoyar películas sin un guión fortalecido, no sabes ni de qué se trató la película, y ya creo que el cine independiente, hay un momento para todo y hay unas voces para todo, pero ya películas donde no pasa nada más que es crecer la hierba, eso ya, digo, habrá quien quiera invertir en eso, pero tenemos que verlo también desde otro punto de vista, ¿no? Ok. Entonces, tú llegas con tu idea y empiezan a trabajarla. Hay una comunicación, una comunidad, ¿no? Entre todas estas voces que se están trabajando. Uh-huh. Le ayudan también a registrar lo que es la idea, porque también hay mucho eso, ¿no? Que llegas y tal vez con derechos de autor o cosas por el estilo. Fíjate que uno de los requisitos justamente para entrar a nuestro taller es que tengas un registro previo. Te indicamos, te damos opciones para que lo hagas. Se puede hacer tanto una de las opciones muy fáciles, porque ahorita, por ejemplo, en México, como por ejemplo, el Registro Nacional de Autor e Indautor ha estado desde toda la pandemia, ha estado cerrado, ¿no? Y ha habido muchísima dificultad para que se registren los nuevos guiones, no solamente de películas, sino de muchas cosas. Entonces, apenas he estado reactivando. Nunca fue de todos modos tan eficiente, porque, por ejemplo, en las provincias era pues, un señor que iba cada 15 cuando a Ciudad de México a hacer los registros, ¿no? Entonces, no hay una página donde se pueda registrar. No tenemos en México todavía, estamos súper atrasados con eso, la verdad, porque deberíamos tener la posibilidad de hacerlo en línea y ahí nos han puesto las pilas las autoridades. Pero hay organizaciones como la Organización de Autores en Estados Unidos, que haces un pago, creo que son $25, registras tu obra y tiene validez internacional y lo haces en línea. Entonces, es muy importante que la gente cuando se presente, no solamente a nuestro taller, a cualquier taller de cualquier parte del mundo, se presente con sus ideas registradas. Por protección, porque es importante también que se sepa que, o sea, es un taller profesional, pero ha habido muchos casos de contaminación artística, donde de pronto las ideas pues se pueden robar, y las ideas valen mucho dinero, tienen un valor real. O sea, cualquier película nació de una idea, ¿no? Entonces es importante que se protejan. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves en la actualidad las películas nacionales? Pues fíjate que hay buena producción de cine, lo que falla muchísimo es la exhibición. Ahí es un vericueto legal, porque nos desprotegieron mucho cuando se firmó el NAFTA, el primer Tratado de Libre Comercio, y se protegió mucho. Los gringos lo hicieron muy bien, protegieron su industria. Entonces es muy difícil, hay buena producción, hay apoyos finalmente, por ejemplo, por institucionales como Moderim Cine,
para hacer cine comunitario, cosa que a mí hace mucha ilusión porque siento que son voces que nos hace falta escuchar, son narrativas que van a enriquecer nuestra cinematografía nacional. Finalmente se está abriendo, por ejemplo, para comunidades afromexicanas o que no solamente en México están apoyando, incluso el cine. México está apoyando para que estas narrativas puedan convertirse en película hasta a países de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Que me parece muy idóneo, además, porque es importante, o sea, vernos como una región y no como dividirnos por la frontera. A mí se me antoja mucho, siento que puede ser un cine, imagínate las narrativas que vamos a ver, si hay cine purépecha o otomí Claro. o maya, ¿no? O sea, imagínate lo que podemos llegar a ver. Pero yo creo que lo que falta es un mecanismo para la exhibición, porque está totalmente copado la exhibición en los cines, por ejemplo. Tenemos muy poco tiempo de pantalla, el cine nacional, y por consiguiente, pues, o sea, incluso ellos han hecho de tal manera que los tiempos de pantalla sean a horarios que no son muy concurridos por la gente, que son difíciles. O te lo ponen de matiné o te ponen. Ha sido una gran batalla. Yo creo que en eso deberíamos concentrarnos como la Academia de Cine Mexicana y la Secretaría de Economía directamente. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y por otro lado, pues a mí me da mucho gusto que se empiecen a apoyar el cine comunitario, que se vea como una estrategia del cine para poder escuchar más voces, ¿no? Yo platicaba hace un poco más de un año con me decía que incluso quiere hacer ella justamente para integrarnos todos, ¿no? En Hermosillo, otra parte está así como una de las oficinas clave, otra parte está en Ciudad de México y quieren hacerlo en Chiapas, como en esta manera de integración de las narrativas nacionales. Pues, ¿qué más puedo decir? O sea, en general, yo creo que el cine independiente, no solamente en México, sino en toda nuestra región, adolece mucho de la estructura del guión, la narrativa, o sea, la narrativa. Tenemos que meterlo, tenemos que saber qué estamos diciendo. Pero de ahí en fuera, pues ojalá que empecemos a ver cosas novedosas, ¿no? Perfecto. Jesús, pues, muchísimas gracias por la entrevista, la verdad muy interesante la organización y la labor que están haciendo, ¿no? Muchas gracias a ti, pues estamos contentos. Fíjate que es una labor de amor realmente, porque todos los que trabajamos en esta organización no cobramos un peso, donamos nuestro tiempo para poder seguir manteniendo la organización. Realmente lo que cobramos de tarifas y eso se va en pagar de los mentores, facilitadores que traemos. Realmente todos los que conformamos la organización tenemos nuestro trabajo aparte, donamos nuestro tiempo para que esto siga adelante. Entonces te agradezco mucho porque de a poco en poco se va regando la voz y a mí me interesa muchísimo que haya más cineastas mexicanos, más guionistas mexicanos que se puedan beneficiar del trabajo que estamos haciendo, porque para ellos lo estamos haciendo además. Así que ojalá que esto llegue a oídos de cineastas mexicanos. Te agradezco mucho. No, a ti, antes de irnos, acostumbro terminar las entrevistas con 5 preguntas, que me contestes lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? No. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Me gustaría ser invisible, poder hacerme invisible. Okay. De vez en cuando. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te gustaría viajar? Y esa es muy difícil porque hay muchas épocas. Me hubiera encantado estar en el tiempo máximo de Alejandría, por ejemplo. Me hubiera encantado estar como en la gloria de los tiempos de Roma, por ejemplo, ¿no? Del periodo cuando los romanos eran así lo máximo. Ahora, a mí hay un periodo que me encanta, que es el periodo preindependentista en México, ¿no? Pero digo, bueno, que hubiera sido un rico, porque o sea, si me regreso aquí, me toca de esclavo, ni voy a disfrutar nada, pero cuando menos estar un día y presenciar cómo era la vida, por ejemplo, en
en la vieja Alejandría me hubiera encantado. No sé, pues me llama muchísimo la atención como ese periodo de la historia, ¿no? Previo a la caída de los romanos, la decadencia total de todo, del arte, de la cultura, eso se me hace increíble. Ok. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Algún guionista que haya influido en ti, que digas, es mi top guionista? Milos Forman, que además soy maestro, me encanta. Ok. Luis Paul. Y ya la última, ¿qué has aprendido en esta? Muchísimo. Esta pandemia nos ha puesto a toda la humanidad de rodillas, y para que ya se nos había olvidado que tenemos que ser humildes y conscientes y buen vecino. O sea, tenemos que ser humildes ante este bicho que ni siquiera lo podemos ver y nos tiene a toda la humanidad de rodillas. Pero una cosa muy importante que aprendimos en términos profesionales, por ejemplo, fíjate que es muy curioso ahorita, las convocatorias que hemos tenido han crecido, hemos tenido una gran convocatoria, no solamente por el número de las solicitudes que hemos recibido, sino también por la gran calidad de los proyectos. Y a mí parecer se debe a que la gente tuvo un año para escribir. Tuvo un año para dedicarse a sacar del cajón, desempolvar ese viejo proyecto que tenían por ahí. Separaron las producciones, no había nada más que hacer. La gente se dedicó a escribir, a sacar sus ideas adelante y a consecuencia ahorita, yo estoy seguro que no solamente para nuestro taller, sino para muchos talleres, hay una gran calidad de proyectos que se están recibiendo. Y nos enseñó el poder de la conectividad. Porque si no, nosotros tuvimos que lanzar toda nuestra programación en línea, porque no había de otra. Y tuvimos una gran respuesta y resultados extraordinarios que estamos muy satisfechos. Nadie nos hubiera pelado. Claro. Entonces aprendimos el poder de la conectividad, aprendimos aprendimos que tenemos que ser humildes, ¿sabes? La pandemia desnudó todos los sistemas, o sea, nos dimos cuenta que ni en Canadá, ni en Alemania, ni en ningún lado estaban preparados para algo como esto, ¿no? Entonces, pues eso, para los gobiernos, una llamada de atención de que tenemos que procurar una salud pública más eficiente. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jesús. Te agradezco la entrevista.